El Centro Simón Rodríguez Internacional te da la bienvenida a este encuentro de saberes sobre el tema metodología cualitativa, pero dentro de la metodología cualitativa, elección y aplicación del método de investigación, bajo la responsabilidad de la doctora Igle Fernández. La interrogante, sí, ¿cómo elegir la mejor metodología de investigación para tu estudio? Uno de los puntos claves para que una investigación sea exitosa es el plan o proyecto de la investigación, que se determina a partir de una pregunta inicial que pretende responder con base en los datos y resultados que usted encontró durante el proceso. Para ello, la elección de la metodología de investigación no solo es importante, sino crucial. En cuanto a la metodología, es la estrategia, es qué se utilizará para hacer un proyecto de investigación y que éste sea exitoso, por lo que su elección va a determinar todo el rumbo de la investigación. La mejor metodología que debe usarse, sin embargo, es una de las decisiones más difíciles para todos los que hacemos un proyecto de investigación, por lo que es importante conocer los factores que influyen en la decisión. Las metodologías de investigación que existen y que son pasos a seguir para poder seleccionar la mejor forma con la que va a investigar. ¿Qué factores deben tomarse en cuenta en la elección de una metodología de investigación? Tiene que tomarse en cuenta el área de estudio, los objetivos, el tipo de investigación que llevará a cabo, la información de la cual se parte, el tiempo que se tenga para poder recopilar los datos y en general, cuánto planea que dure la investigación en total, para ver qué recursos cuenta, con qué recursos va a contar y finalmente la propia decisión del investigador. Pasos a seguir para diseñar, para diseñar la mejor metodología de investigación. Paso 1. Escoja el tema de investigación y los objetivos. Vas a identificar lo que vas a investigar y las variables que deben estudiarse. Segundo paso, establecer los alcances de la investigación. Estime el tiempo que va a durar la investigación y considere el presupuesto con que cuenta. Ya notaste los dos primeros pasos. Vamos con el tercer paso. Determina el tipo de investigación. La investigación puede ser exploratoria, confirmatoria o una combinación de ambas. Seguimos. Paso número 4. Establecer una estrategia para la elección de lo que va a ser tu investigación. Revisa la literatura previa relacionada con una investigación para determinar cuál es la mejor estrategia a seguir. Paso número 5. Selecciona la metodología de investigación. Primeramente, revisa que la metodología es conveniente para la recolección de los datos. En las ciencias sociales, por ejemplo, la metodología más utilizada es la cualitativa, mientras que en áreas como matemática, física, química, ingeniería, se opta por metodologías cuantitativas. Enseguida vas a establecer la metodología para el análisis de datos, que comprende ser cuantitativa y, por ejemplo, en los casos de haber hecho una recolección cualitativa de datos, se estaría usando una metodología mixta si utilizaste ambas. Paso número 6. Detalla la metodología a seguir en su plan de investigación. Escribe el enfoque metodológico, detalla y revisa para tener una mejor visión de la metodología seleccionada para el desarrollo de lo que es tu proyecto de investigación. Tienes que tener presente tiempo y costo a fin de prevenir cualquier posible problema a futuro. ¿Por qué utilizar métodos de investigación cualitativa? La meta de un estudio de evaluación específico es analizar el significado y el contexto social del comportamiento desde la perspectiva de la población o sujetos de investigación y de quienes están en contacto con ella. Es el paso a paso. Elegir el método de investigación cualitativa adecuada depende de varios factores. Incluye el objetivo de investigación,
tus preguntas de investigación, el contexto en el que estás trabajando y los recursos disponibles. Aquí hay algunos pasos que podemos sugerirte en este proceso de elección. ¿Cómo elegir el método de tu elección cualitativa? Primero me vas a definir tus objetivos de investigación. Segundo, vas a identificar lo que son tus preguntas o tu pregunta de investigación. Vas a considerar el contexto donde la vas a desarrollar. Vas a hacer exploración de los métodos cualitativos. ¿Cómo elegir el método de tu investigación cualitativa? Primero, cuando se está realizando o definiendo los objetivos de investigación, debes reflexionar sobre lo que es y lo que deseas descubrir o entender. Buscar explorar un fenómeno, entender una experiencia o construir una teoría. La claridad de tus objetivos te ayudará a seleccionar el método más apropiado. Lo otro es identifica tus preguntas de investigación. Las preguntas que deseas responder guiará tu elección del método. Preguntas más abiertas y exploratorias suelen beneficiarte cuando vayas a elegir el método. Por ejemplo, si necesitas la entrevista a profundidad o los grupos focales. En la consideración del contexto, evalúa el contexto de tu investigación. Por ejemplo, vas a hablar de la cultura, del entorno social, de la disponibilidad de participar. Pueden influir en el método más adecuado a elegir. Y, por supuesto, debes explorar los métodos cualitativos que existen. Debes familiarizarte con ellos. Y para eso vamos a comenzar. Para que te vuelvas el explorador de los métodos cualitativos. Ahora bien, metodología cualitativa, métodos. ¿Tenemos el método profesor todos? No, por supuesto que no. Son algunos, pero en un foro con tan poco tiempo no te los puedo mostrar todos. Vamos a iniciar. Tenemos el método etnográfico, estudio de caso, fenomenológico, el método de investigación-acción participativa, hermenéutico dialéctico, método de análisis estructural, otro método comprensivo, método naturalista. Estos son algunos de los métodos de la investigación cualitativa. ¿Sí? Profe, ¿y ahora cómo hago para poder elegir uno de ellos? Y hay más, pero vamos a jugar una estrategia. Vamos a que tú seas el que decidas. Voy a abrir el grupo por 3 minutos, por 2 mejor. Sí, para que tú elijas de ese listado que acabo de mencionarte 2 métodos. 2 métodos que quieres que yo comparta contigo su aplicación. 2 métodos. Profesora, no me acuerdo. Ya te voy a pasar nuevamente la lista. Explicamos, compartimos sobre el método IAP. Otros autores, IAPT, Investigación-Acción Participativa. Investigación-Acción Participativa Transformadora. La investigación-acción participativa tiene un enfoque y su metodología de investigación que se aplica en estudios de realidades humanas. Pero tenemos que saber el proceso metodológico, las fases que lo componen, porque así va a ser la fase de nuestro trabajo de investigación. El proceso metodológico de la investigación-acción participativa. Fase preliminar, investigación exploratoria o diagnóstica. Segundo, proceso organizativo, identificación de los participantes potenciales. Tercera fase, diseño metodológico. Allí vamos a hacer la formulación del problema o situación, los objetivos, métodos y procedimientos. Seguimos con las fases o el proceso metodológico del IAP.
Cuarta fase o aspecto, la recopilación y análisis de la información, acción y reflexión colectiva. El uso de los resultados para lo que es la planificación de las posibles acciones que se van a desarrollar. Así tenemos el aspecto, fase o etapa número 6, elaboración de los programas y proyectos de acción comunitaria. Y la fase número 7, puesta en práctica de estos proyectos, de estos programas de acción comunitaria. ¿Sabe qué sería bueno, profesora? ¿Qué cosa sería bueno? Que ya nos dijo la fase y está bien. Díganos qué actividades vamos a desarrollar en cada una de estas fases. Voy a enviarle mejor una lámina. Así ustedes pueden leerlo y hacer la adaptación en su plan. Vamos a explicar entonces lo que significa las etapas en el IAP. Primero, la inducción, la motivación, incentivar, sensibilizar a los docentes, estudiantes y participantes. Luego viene el diagnóstico, la programación, y la programación es la elaboración del plan. Es donde se elabora de forma adaptable y permeable, que se construye, reconstruye y modifica permanentemente. La ejecución se realiza en las observaciones y acciones, donde se analizan las propuestas en el plan y los resultados. La producción se desarrolla el trabajo de reflexión. Con respecto a las acciones ejecutadas, se debe ejecutar a mediados de la investigación y al final. Y la transformación se hace el ajuste del plan de acuerdo al resultado de reflexión. Hay que replanificar todo lo que es el proceso que llevamos. Les tocó volver a elegir. Sí, entre el método fenomenológico, el método estudio de casos y el método hermenéutico dialéctico, ¿cuál quisiera que explicara? Porque es que quedaron empatados. Profesora, en este grupo no, recuérdense que tengo varios grupos y la sumatoria lo hago entre los grupos. Así que, método fenomenológico, estudio de caso o hermenéutico dialéctico. ¿Cuál quiere que les explique? Escojan. Método de investigación, estudio de casos. El método estudio de caso es un proceso para dar a luz hechos, análisis, evaluación y síntesis de casos de estudio, situaciones reales en forma objetiva, concreta y propositiva. Los antecedentes, una técnica y herramienta desarrollada en la Universidad de Harvard en Estados Unidos para estudiar y sintetizar casos y situaciones reales. Los objetivos del método de estudio de casos es proponer escenarios prospectivos con base a las tendencias de la empresa y del contexto, plantear problemas actuales que enfrenta una comunidad, una empresa, una organización, un movimiento, descubrir la evolución o desarrollo de un sector a lo largo del tiempo. El estudio de caso, recomendaciones técnicas, no se pueden generalizar, se pueden comparar para identificar las semejanzas y diferencias y las lecciones que se puedan aprender de ellos. Considera el análisis el resultado de un ejemplo o situación. Se presenta un diagnóstico y recomendaciones técnicas sobre las acciones que se deben de llevar a cabo para corregir, mejorar, optimizar situaciones o ejemplo. Es una situación en particular con características y condiciones específicas que no pueden ser generalizadas directamente a otras situaciones semejantes. Es una situación concreta dentro de un contexto jurídico, político, económico, social, cultural. Se identifica primero los problemas que hay que corregir o soluciones exitosas que pueden servir de ejemplo. Se puede referir a una sola empresa, sector, país, un caso jurídico o varios de ellos. Describe la evolución en el tiempo dentro de algunas circunstancias especiales. Plantea los problemas actuales y los retos estructurales o del contexto.
Propone escenarios prospectivos con base a las tendencias en el caso donde se desenvuelva y, por supuesto, los autores o actores relacionados con el mismo. ¿Cuál es la metódica, pasos o aplicación del estudio de caso? Primero me vas a identificar los hechos relevantes, comentarios y datos importantes. Luego, análisis de la información y de los hechos. Después, resumen, síntesis, propuesta, decisión y recomendaciones. Aquí me vas a hacer la designación de responsable y fecha de ejecución. Separar la opinión personal de los problemas y su jerarquía. Ejecutar fases de análisis y concebir soluciones posibles. Solamente para ti te voy a pasar 2 láminas donde se establecen pequeños recordatorios. Mejor dicho, serán mis pequeñas sugerencias para ti, que estás haciendo una investigación y quieres utilizar el método estudio de casos. Como siempre les digo, el conocimiento nos hace libre, pero también nos hace responsable de la liberación de los otros. Yo soy Igle Fernández.